¿Qué tal, hermanos y hermanas? Muy buenos días. Vamos a compartir esta mañana nuestro diario de oración, sabiendo de que Dios tiene siempre una palabra para cada uno de nosotros. Y hoy, sábado 2 de diciembre, nuestro tema para hoy habla de la obra maestra de la iglesia, la torre de guardas. Y nuestra lectura bíblica se encuentra en el libro de Hechos, el capítulo 1, versículo 14. Hechos 1, 14. Amén. Así, entonces Hechos 1:14 dice la palabra de Dios en esta mañana que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Esto era constante, era común en la iglesia primitiva que se levantaban unánimes con un solo corazón, solamente un solo deseo de que de proclamar a Cristo en cada campo. Dios había permitido la persecución a los miembros de la iglesia. Entonces se levantaron las iglesias locales en los que los miembros solamente se enfocaron en evangelizar sin manifestarse mucho. A estas personas se les llama o le llamamos los guardas. Y la obra maestra de la iglesia que debemos recibir es la torre de guardas, porque Dios permitió todas las bendiciones a esas torres. Amén. Entonces que hoy nos podemos levantar a orar como esas torres de guardas que va a traer respuestas al campo. Nosotros estamos orando de una forma concentrada, una forma aferrados al pacto de Cristo, los lunes, miércoles y viernes, a través de nuestro culto a la oración de madrugada. Hace poco también acabamos de terminar nuestro culto núcleo, donde también estuvimos orando por nuestro título de oración. Mientras muchos están durmiendo, mientras muchos están descansando, donde muchos están haciendo sus actividades, Dios está levantando los guardas, ese escuadrón secreto, que se levante y que pueda disfrutar del pacto de Cristo y pueda orar por los campos que Dios está levantando en el mundo entero. Por ejemplo, un grupo de sacerdotes y Pablo se convirtieron, de ahí se abrieron las puertas en el mundo. Se levantaron los guardas como Lidia y Jasón, que tenían la misión de la oración. Los discípulos ocultos en las iglesias hicieron el movimiento del evangelismo en su familia, campo y sinagogas. Amén. Entonces es importante que Dios levante estos guardas espirituales, que tengan esa torre de la oración en sus vidas para que puedan establecer el reino de Dios a través de la oración. Si queremos levantar nuestra familia, tenemos que levantar la oración. Si queremos levantar a nuestras naciones, tenemos que levantarnos en oración. Si queremos levantar a nuestros remanentes, tenemos que levantar una torre de oración como esos guardas espirituales que traerán respuestas al campo. Los líderes de la iglesia son las plataformas que gozan del trono celestial y ellos son los guardas que protegen las iglesias del campo. Por eso es que cuando se levantan los guardas, se levantan también las torres de los guardas. Ellos siguen y tienen el absoluto que Dios ha preparado para el campo y para la nación donde ellos están orando. ¿Amén? Yo tengo aquí en mi pared eh, una foto con 5 banderas, donde estoy orando yo por mi país, por Perú, por la nación de Chile, la nación de España, la nación de Italia y la nación de Estados Unidos. 5 naciones que estamos orando constantemente, para que Dios le dé la bendición del encuentro a las personas, para que Dios restaure el Evangelio, para que Dios levante el movimiento remanentes, para que Dios permita y que siga levantando esos discípulos absolutos para que puedan salvar los campos donde están. ¿Amén? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que seguir ese itinerario absoluto donde Dios ha preparado todas las cosas. El objetivo absoluto lo cumpliremos cuando nos aferremos al pacto de Cristo dentro de la soberanía absoluta de Dios. De esa forma podremos tener las respuestas para nuestras vidas, para nuestras familias y nuestros campos. Entonces, en el punto número 1 habla cuál es el comienzo de los guardas. Para ser guardas es importante comenzar a mirar la luz de Cristo, la luz de la palabra de Dios. Desde entonces se establecerán las bendiciones del trono celestial. Por eso los miembros de la iglesia primitiva que experimentaron las bendiciones del trono celestial se reunieron sin otro motivo, no tenían otro motivo, unánimes,
orando constantemente, rogando delante del Padre, aferrado al pacto de Cristo, ellos pudieron mirar la luz, esa luz que resplandeció al mundo entero a través de Cristo. Por eso dice aquí que Dios abrió las puertas, levantó a los miembros de la iglesia primitiva que gozaban del trono y comenzó a resplandecer la luz en cada campo donde ellos estaban. Como resultado, Dios permitió el acontecimiento de Samaria en Hechos 8, del 4 al 8, también el acontecimiento del eunuco etíope y también el arrepentimiento de Pablo. Estos eventos ocurrieron porque se levantaron los guardas espirituales, se levantó la torre de los guardas a orar y establecer el reino de Dios en los campos. Punto número 2, la salvación de los guardas. Debemos llevar a cabo todas las cosas con las bendiciones del trono y conocer que el campo es el que estamos, es la torre de los guardas. ¿Ven? El campo donde estamos es la torre de los guardas. Y nos convertimos en los guardas que resplandecen la luz, se levantarán las obras de la salvación y las obras de ¿qué? De la recreación. Por eso los miembros de la iglesia primitiva experimentaron mayores bendiciones y milagros a pesar de las tribulaciones y comisionaron a los primeros discípulos. Por eso es importante que la torre de guarda se levante, porque de esa forma podremos salvar al campo, podremos salvar a la familia, podemos salvar a nuestras naciones, estableciendo el reino de Dios a través de nuestra nación que está aferrada al pacto de Cristo. Por eso los miembros de la iglesia primitiva experimentaron mayores bendiciones y milagros, a pesar de la tribulación, a pesar de su pobreza, a pesar de que tampoco se levantaron completamente y pudieron llevar a cabo estas bendiciones del trono de Dios y establecieron sus campos, establecieron la palabra de Dios en cada lugar donde estaban, cada región, cada persona, cada discípulo, cada remanente, cada líder pudo recibir esta respuesta porque los torres de guardas se levantaron a orar. Punto número 3. La sanidad de los guardas. Pablo sanó las enfermedades que nadie más podía curar. Eso lo podemos ver en Hechos 13, 16 y 19, donde estaba imperando la cultura del chamanismo, la cultura de la adivinación y la cultura de la idolatría. Además entró en las sinagogas y sanó a las siguientes generaciones. Vemos también que Priscila y Aquila ayudaron a Pablo y fueron los guardas de la región. Dios envió esta pareja de esposos, estos empresarios, estos discípulos, ¿para qué? Para poder traer la sanidad al campo. Juntamente con el apóstol Pablo, juntamente con cada discípulo que se aferró al pacto de Cristo, a través de la oración unánime, se quebraron las obras de Satanás. Cuando nos aferramos al pacto y cuando oramos, nos llegarán las bendiciones de encuentros con personas de la unidad y de Romanos 16. Por eso debemos levantar la torre de guardas que no dejan a Jehová que repose todo el día y toda la noche. Amén. Por eso es importante, hermanos, poder aferrarnos al pacto, orando. Van a llegar estas respuestas, va a llegar la bendición del encuentro con las personas, se va a levantar la unidad en el campo con los discípulos. Por eso es importante, hermano, hermana, usted que me está escuchando ahí en cualquier parte del mundo, como un discípulo absoluto, usted tiene que levantar esa torre de la oración, esa torre de los guardas, que van a dejar, mejor dicho, que no van a dejar que Dios descanse, porque día y noche vamos a estar orando para que su plan se establezca, para que ese itinerario que Dios ha preparado se pueda dar en cada uno de nuestras vidas, de nuestras familias y de nuestras naciones. Amén. Entonces, antes de entrar a hacer nuestra oración del pacto, tenemos que ver que Dios quiere que nos levantemos como esa torre de guarda. Pero para hacerlo tenemos que mirar la luz, que es Cristo. Si me aferro al pacto de Cristo, puedo tener las fuerzas, esa fuerza que me va a conectar al trono de Dios. Tenemos las respuestas de nunca antes, nunca después. Entonces nuestra oración trasciende el tiempo y el espacio. Por eso si nos levantamos, tenemos el comienzo correcto de los guardas. Si levantamos esta torre de guarda, podemos salvar el campo y poder traer también sanidad a los campos donde estemos. Por eso es importante, hermano, hermana, la situación que usted esté viviendo o pasando, puede aferrarse al pacto de Cristo para que se levante como una torre de guarda que
que salvará y sanará esta época. Amén. Así que vamos a orar en esta mañana. Dios, te damos gracias. Te pedimos que en este momento tengamos el tiempo de bendiciones en que se levantan las torres espirituales en nosotros, que sea el tiempo de tus obras, Dios Trino, y el tiempo del poder en que se abren las puertas celestiales. Cuando recibimos tu palabra y oramos, se establece en tu reino y primeramente en los lugares que vamos a ir. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo, que está vivo. Amén y amén. Mi hermano, así que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Nos vemos el día lunes, una vez más, con nuestro diario de oración, pero también hoy tenemos nuestra época de remanentes, donde estaremos compartiendo el campo de acá de Lima, en Comas, con nuestros remanentes. Estén orando por este campo, por este hermoso tiempo. Y también mañana tenemos nuestros cultos, así que conéctese a su iglesia, a su pastor, trabaje en equipo. De esa forma podremos levantar como esa torre de guardas que traerá respuestas y sanidad y salvarán el campo. Amén. Bendiciones. No ruego solo por estos, sino también por los que van a creer en mí por medio del mensaje de ellos. Te ruego que todos estén unidos. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Si realmente queremos hacer el movimiento del Evangelio, tenemos que hacerlo con toda la Iglesia. Igual, si realmente queremos hacer las misiones, tenemos que hacerlo con la Iglesia y con el movimiento de todos juntos. Para eso, existe la sede central. Juntos hacia la evangelización mundial.